por nuestra. Debemos entender algo muy importante del contexto de esta carta, y es que Santiago está escribiendo a una comunidad judía, ya sea entre judíos que creyeron en Cristo, es decir, ya eran cristianos, como también judíos que no eran cristianos. Las palabras que Santiago usa al escribir su carta en el capítulo 1 es a las 12 tribus, refiriéndose a Israel, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hubo una dispersión de los judíos, del pueblo de Israel, de 10 tribus específicamente, en el año 721 a.C., por los asirios. El pueblo de Israel fue llevado a cautiverio y fueron dispersos, ¿no? Fueron dispersos. Luego, en el libro de los Hechos, después de que ya todo eso pasó, algunos volvieron de esa cautividad al pueblo, pero muchos se quedaron en el extranjero. En el libro de los Hechos, en el tiempo de Pentecostés, podemos apreciar en el capítulo 2 cómo luego de la predicación que hacen los apóstoles, muchos que habían ido a adorar al pueblo de Israel conocían o entendían las palabras porque estaban hablando en diferentes idiomas. Todos ellos, judíos, se entiende según la historia y el contexto, judíos que habían estado viviendo ya tanto tiempo, generaciones en otros lugares, pero que estaban escuchando el evangelio y creyeron en esa oportunidad. Y ahí muchos se convirtieron al Señor. Y ahí vino otra persecución, ya a estos cristianos, y fueron dispersos por los que estaban en ese tiempo encabezando la persecución, ¿no? Uno de ellos, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo en su vida pasada, perseguidor de la iglesia. Entonces Santiago empieza a escribir esta carta a principios de toda esa movida o todo ese movimiento de la iglesia primitiva, la iglesia en el primer siglo, y escribe a esta comunidad de judíos cristianos perseguidos, como también aquellos judíos inconversos esparcidos. Y ahí tenemos el contexto de quiénes son los lectores de esta carta. Cristianos judíos y judíos inconversos, ¿no? Incrédulos, no creyentes de Cristo. Pero con ese contexto vamos a comprender por qué en la carta de Santiago, que Santiago escribe, se puede escuchar o se puede apreciar momentos en los que es evidente que está escribiendo a cristianos, pero también partes en donde es evidente que está escribiéndole a inconversos. Pero ambos con un contexto judío. Y Santiago usa mucho ese lenguaje y el estilo judío en su escritura. En esta mañana vamos a tocar 3 puntos. Número 1, los frutos del corazón natural. Número 2, la hostilidad de los enemigos de Dios. Y número 3, la rendición ante Dios. La rendición ante Dios. El título del tema de esta mañana es ¿enemigos de Dios o sometidos a Dios? ¿Enemigos de Dios o sometidos a Dios? Vamos a entrar directamente a estudiar nuestros primeros 3 versículos de este capítulo 4. Punto número 1, los frutos del corazón natural. La palabra de Dios dice así en Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Solamente leyendo hasta ahí podemos o vamos a comenzar con nuestro primer punto, los frutos del corazón natural. Anteriormente, antes del capítulo 4, de comenzar el capítulo 4, Santiago había terminado el capítulo 3 hablando sobre la sabiduría terrenal, animal
diabólica, como Santiago se refiere a esa sabiduría del mundo, y la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Entonces, en ese contexto dice que esa sabiduría natural está llena de celos amargos, contención, jactancia, mentiras, etc. Y es en ese contexto en el que entra a hablar ahora de dónde vienen las guerras y los pleitos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Algo muy importante para aclarar acá es que aunque nosotros muchas veces usamos estos versos como pasajes para hablar de la oración como un tema central, en realidad la oración en sí no es el tema central de este pasaje, de esta porción que acabamos de leer, aunque lo menciona como algo que está dentro de lo que él habla, ¿no? Pero no es el tema central de lo que Santiago está hablando acá. Santiago nos quiere mostrar la raíz de un problema. La raíz, el nervio central de los pleitos, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de los conflictos? ¿Dónde nace todo eso? Por eso empieza con esa pregunta muy importante que dice, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene? Podemos apreciar ahí en el texto, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta nos la da la misma palabra del Señor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde vienen? Del corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9, el profeta hablando del corazón natural del hombre dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Muy interesante argumento sobre el corazón natural del hombre que nos da el profeta Jeremías, ¿no? Es engañoso y perverso. Y termino con esa pregunta, ¿quién lo conocerá? Más adelante dice que Dios lo conoce. Dios conoce el corazón del hombre. En otra porción de los evangelios, el Señor Jesucristo también nos da a conocer que Él sabe y conoce el corazón nuestro. Y de esta manera se responde la pregunta con la que Santiago empieza este capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Del corazón. Tenemos un corazón que está dañado. Está dañado desde el principio de la historia. Génesis capítulo 3, tenemos la caída del hombre y ahí tenemos el comienzo de toda esta era que estamos viviendo en la que estamos esclavos del pecado, con un corazón caído. Como dice también el apóstol Pablo en Efesios, con un espíritu muerto en nuestros delitos y pecados. Ese es el corazón del hombre. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Cuando Santiago habla de guerras, no está hablando en el contexto bélico que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Como que los hermanos agarraban sus ametralladoras y empezaban, ¿no?, a ver una guerra y a atrincherarse. No es ese tipo de guerra. Obviamente Santiago está usando un lenguaje ilustrativo, ¿no? Cuando habla de guerras, está hablando de conflictos, pleitos, diferencias que se iban, obviamente, desde tal vez discusiones hasta el famoso o la famosa ley del hielo, ¿no? Bueno, yo no voy a discutir, pero ya no le hablo más, ¿no? Ya no le hablo más. Las guerras frías, ¿no? Las guerras frías. Santiago, cuando habla de guerras, está hablando de ese tipo de conflictos, pleitos. Y lo más interesante y triste al mismo tiempo, está hablando de que esos conflictos, esas guerras frías, esas diferencias en donde había peleas entre hermanos, justamente es entre vosotros, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre vosotros. No olvidemos, Santiago está escribiendo a una comunidad en donde se entiende que había muchos cristianos, donde se entiende que había muchos creyentes.
no podemos negar que esta es una triste realidad que se vive en nuestro contexto hoy en día. Muchas iglesias con conflictos internos, en donde, como dice también uno de los apóstoles, ¿no? Están mordiéndose unos a otros, mordiéndose como si fuéramos animales, ¿no? Justo Santiago había terminado de hablar anteriormente de esa sabiduría terrenal, animal, y usa esa palabra, ¿no? Una sabiduría animal. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos ser muy diferentes a ese tipo de sabiduría con la cual se mueve el mundo, con la cual se mueven las personas que no conocen al Señor. No es una sorpresa que existan diferencias entre cristianos, es decir, a pesar de que hemos sido rescatados por nuestro Salvador Jesucristo, redimidos del pecado, perdonados del pecado, de la misma manera el apóstol Pablo nos muestra que aún estamos viviendo en una condición pecaminosa. Hemos sido perdonados, pero ahora tenemos una lucha con nosotros mismos, con este corazón engañoso del cual nos hablaba el Señor Jesucristo y el profeta Jeremías, este corazón que siempre tiende hacia el mal. Tenemos una lucha con nosotros mismos, con estos miembros que quieren hacer lo malo, aunque nuestra mente quiere agradar a Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Tenemos una lucha. Hay diferencias entre cristianos, pero hablando de diferencias, ¿cuál es la diferencia entre los conflictos entre creyentes y los conflictos entre no creyentes? Que entre el creyente siempre debe prevalecer la reconciliación, el perdón, el amor, la misericordia. ¿Por qué? Porque el creyente ya ha experimentado eso de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios que nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Dios es el que originó, el que ideó la reconciliación, y de esta manera ahora nosotros hemos sido reconciliados en Cristo con Dios. Y Dios nos dice por medio de la palabra que ahora nosotros debemos hacer lo mismo. Si la reconciliación no fuera algo que Dios quisiera para con sus hijos, para con los creyentes, entonces el apóstol Pablo nunca se hubiera esforzado para escribirle a Evodia y Síntique que se reconcilien, que limen sus asperezas, ¿no? En la carta a los filipenses. Ni se hubiera esforzado por hacerlo. Pero Pablo lo escribió y usó las palabras que decían, sean de un mismo sentir. Y más adelante habla de a qué sentir se refiere, el sentir de Cristo. Tengan todos el sentir de Cristo, una mente de Cristo. El mundo no tiene la reconciliación como algo primordial en su vida, o el perdón, o el amor como algo primordial en su cotidianidad, pero el cristiano debe tenerlo así. Así que de esta manera podemos ver que las guerras y pleitos entre cristianos, como Santiago habla, las guerras y pleitos entre cristianos es algo que puede pasar. No somos perfectos de este lado de la eternidad, no somos perfectos, pero sí debemos vivir bajo los términos de ese nuevo rey a quien ahora nosotros servimos, que es nuestro Señor. El que ideó la reconciliación, el perdón. Seguimos con la escritura. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La palabra pasión que Santiago usa acá viene del griego hedoné, que da la idea de complacerse, deleitarse. De alguna manera nos da a entender de que uno trata de complacerse a sí mismo, deleitarse a sí mismo con sus propios deseos, ¿no? La pasión. Y
Santiago muestra esos deseos individualistas o egocéntricos como el centro o como el motivo de los conflictos entre hermanos, entre miembros del cuerpo, ¿no? De la comunidad. Y la realidad es que no todos son creyentes dentro de una comunidad. Y eso es una realidad bíblica. El apóstol Pablo escribe mucho de eso también. En 1 Corintios dice, para vergüenza de vosotros lo digo, no muchos son creyentes, ¿no? En otra parte, el apóstol Juan dice, están entre nosotros, pero no eran de nosotros. Hablando de los falsos maestros, y si eran falsos es porque no eran verdaderos creyentes. Hay muchos que están dentro de una comunidad de creyentes, pero no son creyentes. Y muchos de ellos son los que encabezan esos conflictos, esas guerras, metafóricamente hablando, esos pleitos, pero el cristiano verdadero se distingue de entre ellos. Porque siempre el cristiano verdadero, aunque haya conflictos, va a tratar de buscar una reconciliación. Como dice también el apóstol Pablo en Romanos, que debemos tratar de estar en paz con todos. Tratar de estar en paz con todos. Entonces debemos ir en contra de nuestras propias pasiones. El que no es creyente es esclavo de sus pasiones, esclavo de sus propios deseos, de sus deleites, y él quiere deleitarse en ello, ¿no? Él quiere complacerse a sí mismo. Hay un comentarista que dice al respecto, dice que la palabra pasiones siempre tiene una connotación o un significado negativo en el Nuevo Testamento. Los deseos pasionales por placeres mundanos que caracterizan a los incrédulos son la fuente interna de todo conflicto externo en la iglesia. Voy a repetir esa última parte. Los deseos pasionales por placeres mundanos que caracterizan a los incrédulos son la fuente interna de todo conflicto externo en la iglesia. Cualquier problema, cualquier conflicto que se haga evidente, que se muestre dentro de una congregación, siempre va a tener como raíz algún deseo, algún placer que normalmente es característica de los no creyentes, ¿verdad? Envidias, por ejemplo, ¿no? Celos, contiendas, codicia, avaricia, que es justamente lo que luego empieza a mencionar Santiago, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son esas pasiones con las que se lucha, con las que combaten nuestros miembros? Dice, ¿no? Y versículo 2 menciona, codiciáis, ¿no? Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, en este capítulo 2, o en este versículo 2, Santiago le está poniendo la lupa a esas pasiones que son el origen de muchos conflictos dentro de la comunidad. ¿Cuál es o qué es lo que Santiago nos muestra al ponerle la lupa a estos placeres, a estas pasiones? En primer lugar, usa un clásico lenguaje de paralelismo hebreo, ¿no? Para hacer comparaciones. Y le da, por ejemplo, énfasis a la idea de esta manera, ¿no? Usando ese estilo o ese sistema de comparación. Podemos apreciar, por ejemplo, que cuando dice codiciáis y no tenéis, está mostrando, ¿no? Haces esto, pero ese es el resultado, ¿no? Y dice, codiciáis y no tenéis. Anhelas algo. La codicia se puede entender normalmente igual de forma negativa, ¿no? De forma negativa. Codiciáis. Anhelas algo de manera pecaminosa. Y lo haces de forma extrema. La palabra de Dios nos muestra en Génesis que Eva codició, ¿no? Vio el fruto prohibido y codició. Y luego de codiciar, bueno, vino ya la desobediencia. Pero se da cuenta a dónde le llevó la codicia, bueno, a desobedecer, a una acción. Entonces la codicia siempre
está ahí, ¿no? En medio de lo que deseo y lo que al final termino haciendo. Codiciáis, dice. Codiciáis. Es algo, lo deseas pecaminosamente, porque desear en sí mismo algo no está mal, pero cuando lo codicias, estamos hablando ya de un deseo pecaminoso, luego llegas a hacer, o no te importa hacer algo malo para conseguirlo, y lo haces, ¿no? Pero en este caso Santiago dice, pero no lo obtenéis, ¿no? Codiciáis, deseas algo, pero no lo obtienes. Y ese deseo obviamente crece al no tenerlo, ¿no? Por eso luego habla y dice, matáis, matáis. Santiago está un poco exagerando en su argumento, pero no está yendo muy lejos de la realidad en la que vivimos. Muchos por codicia llegan a matar, literalmente, físicamente. Otros, y ya espiritualizando la palabra matar, igualmente matamos desde nuestro corazón, por la envidia, ¿no? Codiciamos algo de alguien y por la envidia empezamos a tener malos pensamientos contra aquella persona. Y como dice el Señor Jesucristo, ya estamos matándola desde nuestro corazón, desde nuestros pensamientos. Matáis y ardéis de envidia. Hace una conexión. Pero luego dice, otra vez, como en la primera parte, y no podéis alcanzar. No podéis alcanzar. Algunas veces, probablemente consigas lo que estabas codiciando, porque obviamente hay personas que tal vez matan por codicia, físicamente, literalmente, matan por codicia, pero no quedan satisfechos. Como dice también el escritor de Eclesiastés, nunca el ojo se cansa de ver y el corazón de desear. Nunca. Siempre vamos a querer más. Esa es la codicia. Y esa es la realidad del corazón del ser humano, el corazón natural del ser humano. No nos vamos a satisfacer. Entonces matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Siempre vas a quedarte como con el deseo de más. No es suficiente lo que conseguiste, aunque mataste para conseguirlo. Matamos con palabras, matamos con el pensamiento. ¿Te das cuenta entonces que Santiago en realidad no está hablando específicamente de tips para orar y recibir lo que pedimos, aunque ahora va a hablar de la oración, pero Santiago está yendo más allá. Santiago está mostrándonos con lupa ese corazón engañoso del cual empezó hablándonos en el primer versículo. ¿De dónde vienen todas estas cosas, ¿no? Y ahora menciona cuáles son las características de estos pecados, la codicia, ¿no? La codicia, el deseo pecaminoso de algo. Luego dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Algo muy interesante acá es que el escritor nos está mostrando a una persona que se esfuerza por conseguir algo que desea. Y lucha y batalla y trata de conseguirlo con sus propios esfuerzos. Combatís y lucháis, dice, ¿no? Trata de batallar bajo o confiando en sí mismo, confiando en sus capacidades, pero termina con esta frase diciendo, no, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No pedís. Esta persona que lucha confiando en sí mismo no pide porque ignora a Dios. Automáticamente le ha hecho a un lado en todos sus planes, le ha hecho a un lado en todo lo que él pretendía hacer y por eso no pide a Dios. Porque no lo toma en cuenta. Para nada, en ninguno de sus planes está Dios. En ninguno de sus planes está Dios. Pero ¿qué pasa cuando tomamos en cuenta a Dios? E incluso así no recibimos lo que pedimos. Santiago dice que tiene mucho que ver la intención de nuestro corazón. La intención de nuestro corazón. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Y dónde está el problema
el error en esa forma de pedir. Dice, porque pides para gastar en vuestros deleites. Es decir, que aunque a veces tomamos en cuenta a Dios en nuestros planes, en nuestros sueños, en lo que tenemos para conseguir como una meta, aunque tomamos en cuenta a Dios, el corazón con el que lo pedimos sigue mal, sigue errando. Porque dice que pedimos para gastar en nuestros deleites. Pedir a Dios no está mal, claro que no. La pregunta es si lo que estás pidiendo es para hacer la voluntad de Dios o para hacer tu propia voluntad. Primero ignoramos a Dios, ¿no? Y por eso es que no pedimos. Pero cuando le tomamos en cuenta, en realidad es para hacer nuestra voluntad, ¿no? Olvidamos que Dios tiene un plan que está por sobre nuestros planes. Olvidamos que Dios tiene una voluntad que está por sobre mi voluntad. Entonces, al momento de pedir a Dios, tenemos que saber primeramente si lo que le estoy pidiendo va a contribuir a su voluntad, a la expansión del Evangelio, por ejemplo. Yo no sé cuál es el deseo que tú tienes en tu corazón por el cual tal vez estás pidiendo al Señor. La pregunta es decir, no está mal que le pidas. La pregunta es si lo que le estás pidiendo está alineado a su voluntad, que está por sobre la tuya, al deseo de Dios, que es el que se va a hacer al final, o a tus propios deseos. Lo que le estás pidiendo a Dios, ¿qué es? Yo no sé. Pero se alinea con la voluntad de Dios, que es clara en su palabra, que Él la muestra con claridad a nosotros para que la sepamos. Dios quiere que prediquemos el Evangelio. ¿Eso que le estás pidiendo va a contribuir a la predicación del Evangelio o más bien va a ser de tropiezo? ¿Cuál es la intención de nuestros corazones al momento de pedir al Señor? Pero podemos darnos cuenta que tenemos una gran lucha contra este corazón engañoso, ¿verdad? Nuestro primer punto justamente hablaba de eso, de que los frutos de este corazón natural, de este corazón que siempre tiende a hacer su voluntad y no la de Dios, es algo que nos lleva siempre a conflictos, a pleitos, incluso a la idolatría, porque nos ponemos a nosotros mismos como nuestros ídolos por sobre Dios, al poner nuestra propia voluntad, nuestros propios sueños, nuestras propias metas por sobre la voluntad de Dios. Estamos ocupando el lugar que a Dios le pertenece. Nuestro corazón natural. Una gran lucha, un problema que Santiago nos presenta acá. Y de esta manera pasamos a nuestro punto 2, la hostilidad de los enemigos de Dios. La hostilidad de los enemigos de Dios. Versículos 4 al 6, la palabra de Dios dice en Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a ver algunos aspectos en nuestro primer punto, o nuestro segundo punto, perdón. Y es que los enemigos de Dios tienen algunas características. Santiago habla de que Dios tiene enemigos. Tiene enemigos, ¿no? O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios tiene enemigos y tiene muchos enemigos. La pregunta es, ¿cuáles son las características de esos enemigos? ¿Cuáles son las características de los enemigos de Dios? Una característica es con esa frase muy dura con la que empieza, diciendo almas adúlteras. Almas adúlteras. Tenemos que recordar que Santiago está escribiendo a una comunidad de judíos, entre cristianos judíos y entre judíos inconversos, pero judíos al fin, que conocen el contexto judío de las palabras del Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando la palabra de Dios hablaba de adulterio en el Antiguo Testamento, no siempre se refería al aspecto moral del pecado del adulterio, sino que también la palabra de Dios nos muestra que
Dios se refiere al adulterio en el Antiguo Testamento muchas veces también en el sentido espiritual de la palabra. Dios sí, muchas veces se refirió al pueblo de Israel como un pueblo adúltero. Adúltero. La razón es porque se alejaban de Dios para ir tras otros dioses, siendo que era el pueblo escogido de Dios. Es como un esposo que engaña a su esposa, o en este caso, si la esposa fuera Israel, engañando a su esposo, que es Dios. Almas adúlteras. El adulterio en un sentido espiritual de la palabra. Por ejemplo, Oseas, el profeta Oseas, recibe un mandato del Señor en el capítulo 1, versículo 2, diciendo, o bueno, el Señor le dice a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, y ahí muestra ya el paralelismo, ¿no? Con lo que iba a comparar esta experiencia que Dios iba a hacer vivir a Oseas. Tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, refiriéndose a Israel, al pueblo de Israel, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, mostrando que se alejaron de Dios para seguir a otros dioses, para seguir a otros dioses. Lo que el Señor nos está mostrando a través de lo que Santiago está escribiendo acá es el principio de fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios. Alguien que profesa ser cristiano, que profesa ser hijo de Dios, se caracteriza por la fidelidad a su Señor, por la fidelidad a aquel a quien considera su rey, su Dios, su Señor, es decir, el amo sobre todas las cosas. Y en el contexto de la iglesia, nosotros como miembros de la iglesia, si somos creyentes del Señor Jesucristo, somos la esposa del Señor. La fidelidad es una característica clara del verdadero cristiano. Y por el contrario, la característica del que no es creyente es, como dice Santiago, es un adúltero espiritual. Oh almas adúlteras. ¿Se dan cuenta cómo Santiago va intercalando su argumento a cristianos y al mismo tiempo a no cristianos? Y es que Santiago es consciente que dentro de comunidades hay cristianos verdaderos como no los hay también. Y ahora está hablando claramente a los que probablemente no lo son y están engañados. Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras, cuán importante es la fidelidad para con Dios si profesas ser de Él. El Señor Jesucristo usó mucho este término del adulterio en un contexto espiritual cuando hablaba, por ejemplo, a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley. Lo podemos leer en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 16, en Marcos capítulo 8. Generación malvada y adúltera, refiriéndose a la infidelidad hacia Dios en la forma de vida que ellos llevaban, ¿no? Profesando conocer a Dios, profesando ser hijos de Dios, mostraban infidelidad constante en su vida. Esto no quiere decir que un cristiano verdadero no pueda alguna vez resbalar o tropezar en este aspecto, ¿no? Seamos conscientes, muchas veces nosotros tropezamos en la infidelidad hacia Dios cuando ponemos prioridades nuestras como ídolos a sentarse en el trono que a Dios le pertenece. Y como cristianos verdaderos muchas veces caemos en la idolatría en ese sentido y en ese sentido en el adulterio espiritual. Pero como decimos otra vez, el Espíritu Santo que mora en el verdadero creyente le hace regresar al Señor con un corazón arrepentido. Por algo también el apóstol Juan escribe diciendo, ¿no?, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Es decir, si te acercas otra vez a Él arrepentido de lo que has hecho. Arrepentido de lo que has hecho. Pero lo que diferencia de un verdadero cristiano que puede que tropiece es que el que no es creyente
vive constantemente en el pecado y practica el pecado y no se duele del pecado, como dice también el apóstol Juan, ¿no? Así que, oh almas adúlteras, dice Santiago, escribiéndole a esta comunidad de lectores. Pero luego continúa diciendo otra característica, aparte del adulterio espiritual de los enemigos de Dios, también Santiago nos muestra de que estos son acomodados al sistema del mundo. No sabéis, dice, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se acomodan al mundo. Estos que son enemigos de Dios no tienen problema con el sistema del mundo. Para algunos que tal vez están un poco confundidos con esta palabra mundo. ¿Por qué habla tanto del mundo? ¿Qué tiene que ver el mundo? Bueno, la palabra de Dios, cuando habla mundo en este contexto, se está refiriendo a ese sistema que la humanidad se ha organizado, se ha formado, en donde han dejado a Dios de lado. Toda estructura humana en donde se ha dejado a Dios de lado. Por ejemplo, instituciones, estructuras, ideologías, valores, costumbres, etcétera, pero sin tomar en cuenta a Dios. Dios ha quedado fuera de la ecuación del mundo, en todo lo que hace. Y lo podemos apreciar cada vez más, palparlo cada vez más en nuestro contexto, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, se ve muy claramente, muy abiertamente todo esto, ¿no? Ya el reconocimiento, por ejemplo, de cosas que la Biblia menciona que son malas, se las trata de mostrar como si fueran buenas. Eso es del mundo. Ese es el sentir del mundo. Ese es el sistema del mundo que llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y cualquiera que se hace amigo de ese mundo que desagrada a Dios, de ese mundo que desecha a Dios de todo lo que ha armado, de su sistema, dejando a Dios de lado y su voluntad de lado, cualquiera que se acomoda a ese mundo, amando lo que el mundo ofrece, se constituye enemigo de Dios. Los que se acomodan al mundo, estos son enemigos de Dios. El apóstol Juan escribe mucho al respecto sobre esto. Vamos a leer solamente unos cuantos pasajes. Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está hablando de que esta persona no es creyente, no es salvo, no ha sido perdonado de sus pecados. ¿Por qué? Porque el Padre no está en él. El Espíritu de Dios no está en él. El Espíritu de Cristo no está en esta persona que ama al mundo. Porque todo, dice el versículo 16 de Juan 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos un ejemplo claro en el Nuevo Testamento de alguien que, profesando conocer a Dios, incluso servir a Dios, prefirió irse amando las cosas del mundo. El apóstol Pablo habla de él en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. Demas, un compañero de misiones del apóstol Pablo. ¿Cuántas prédicas habrá escuchado Demas de la boca del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quien hablaba con poder de Dios, como dice él a los corintios? Pero incluso conociendo y escuchando tanto de Dios a través de este apóstol de Jesús, que es el apóstol Pablo, a pesar de que Demas sirvió junto al apóstol Pablo, dice que prefirió amar el mundo, sus placeres, e irse tras el mundo. Una persona que aparentemente conocía a Dios y servía a Dios. Prácticamente ahí estamos viendo cuáles fueron sus prioridades, ¿verdad? Y ahí estamos viendo qué es lo que verdaderamente primaba su corazón.
¿Qué era lo que estaba por encima de Dios? Y eran sus propios deseos, sus propias pasiones. Y el mundo trata de alimentar tus pasiones. Por eso es que es tan agradable el mundo para muchos. Y es la lucha para el cristiano. Porque el mundo va a tratar de agradarte, agradar a tu carne, tus placeres. Y Demas se fue tras lo que amaba. Ahí tenemos características de enemigos de Dios, ¿no? Almas adúlteras, acomodadas al mundo. Otro aspecto, o un aspecto acá que vamos a leer en el versículo 5, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Acá podemos ver uno de los versículos más conflictivos, más complicados, no solo de la epístola de Santiago, sino también del Nuevo Testamento. Porque contiene aspectos que han hecho opinar diferente a muchos estudiosos de la palabra de Dios. Y es que, bueno, primeramente el texto que cita Santiago, ¿no? ¿O pensáis que la Escritura dice? Es decir, Santiago, en lo que estamos leyendo, usa una cita, y está bien usar la palabra de Dios para fundamentar lo que dice, pero el conflicto está en que la cita que Santiago usa no es una cita textual de la Biblia. Tú lees el Antiguo Testamento buscando dónde está el versículo que Santiago está citando y no hay. Al menos una cita textual. De eso es que salen muchas opiniones diversas, ¿no? Y algunos dicen, bueno, que Santiago está usando una idea general de muchos versículos del Antiguo Testamento y la está resumiendo o fundiéndolas para decir lo que está diciendo ahora, ¿no? Que de una forma general Dios dice esto en su palabra y presenta la idea. Pero ese no es el conflicto primordial, ¿no? Hay un conflicto más grande, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la traducción de esta porción, de este versículo 5. Tú lees este versículo 5 y te quedas un poco confundido, ¿no? Te quedas un poco confundido. Y por eso es que hay muchas interpretaciones de cuál es una traducción más acertada a lo que Santiago está diciendo acá. Y personalmente me toca tal vez decir que te saca un poco de la línea de pensamiento o la línea del discurso que Santiago está dando acá. Estaba hablando de un corazón engañoso, estaba hablando de que de ese corazón salen todas esas malas acciones que son motivo de conflicto en la congregación. Y bueno, luego habla del adulterio espiritual, de los enemigos de Dios, y nos sale con el versículo 5 que un poco te confunde, ¿verdad? Entonces, hay muchos teólogos que opinan que el espíritu con E mayúscula, que la Reina Valera lo traduce con la E mayúscula, puede ser también traducido como espíritu con E minúscula, como el espíritu natural del hombre, ¿no? El espíritu natural del hombre. La razón es que la palabra que se usa ahí es la palabra griega neuma, que significa espíritu. Significa espíritu y puede ser traducido de ambas formas. Por eso es que hay diversas opiniones de cómo es lo que se traduce o la traducción más acertada. Y muchos saben que deben usar en ese caso el contexto para poder ubicarse, ¿no? El contexto general de lo que Santiago está hablando. Eso es lo que vamos a presentar ahora, es lo que nosotros consideramos que es una traducción más cercana al tema que Santiago está tocando, que hemos estado viendo en nuestro estudio hasta ahora. Hay un escritor, un comentarista que dice, esta frase, el versículo 5, se entiende mejor si se ve el Espíritu, que nos ve ahí, no como una referencia al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. No en el sentido positivo de que nos anhela celosamente, sino en un sentido negativo, porque lo cierto es que el espíritu natural del hombre
apetece con lujuria y envidia. Ese es el sentido. Porque el punto de Santiago acá, el punto de Santiago es que el espíritu natural de una persona incrédula está siempre inclinado a la maldad. Siempre inclinado a la maldad. Entonces, considerar este versículo cuando nos habla del espíritu, como el espíritu humano y no como el Espíritu Santo, le da más sentido al contexto. Porque está dando a entender lo que Santiago venía hablando, ¿no? Que ese espíritu natural que tenemos nosotros, ese espíritu caído, ese espíritu muerto por la caída, es el que de alguna manera nos lleva a vivir en una vida conflictiva, en una vida de pleitos, en una vida de guerra, etcétera, ¿verdad? Hay una traducción que propone William Hendrickson, que es un teólogo, y este teólogo propone esta traducción de este pasaje. Dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano que el Espíritu, con E minúscula, que el Espíritu que Él hace vivir en nosotros tiende hacia la envidia, pero que Él nos da una gracia mejor? Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De esta manera pasamos a nuestro versículo 6, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nosotros, como seres caídos, naturalmente hablando, tenemos un espíritu muerto en nuestros delitos y pecados, tenemos que saber también esta gran verdad y este gran consuelo, y es que Dios no nos deja a la deriva. Dios no nos deja desamparados en esa situación tan triste en donde hay conflictos aquí, conflictos allá, por nuestro corazón engañoso, por esas pasiones con las que hallan nuestros miembros. Dios no nos deja desamparados. Habla en el versículo 6 diciendo que Dios da una mayor gracia. Por eso dice la Escritura, y dense cuenta, ahora sí ubicamos este versículo, ¿no? Proverbios capítulo 3, versículo 34, si no estoy mal. Ahora sí ubicamos, esta cita está en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No nos deja desamparados en nuestra situación lamentable. Todos recibimos gracia. Dios es un Dios dadivoso, un Dios bondadoso. Lo estudiamos también en el capítulo 1 de Santiago. Él es un Dios que da. Y es así de dadivoso que Él hace salir el sol, como dice la Escritura, sobre justos e injustos. Obviamente los justos no son justos por sí mismos, son justificados por la fe en Cristo. Pero está haciendo esa referencia que Dios hace salir el sol sobre aquellos que siguen a Dios y sobre aquellos que rechazan a Dios. Sobre aquellos que abiertamente hacen una guerra en contra de Dios, viven una vida hostil ante Dios. Pero el sol sale también para ellos. Dios hace llover sobre los campos de los justos como también de los impíos que abiertamente le rechazan. Y eso es gracia. Esa es gracia. Dios da gracia a los justos como también a los injustos. Pero estamos hablando acá de una gracia común, de una gracia general. Por eso es que también Dios hace diferencia. Santiago nos muestra, dice que nos da una mayor gracia, una gracia mayor. Aunque todos recibimos gracia, los que escucharon el llamado de Dios y acudieron a Él humillados, siendo hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, ellos son los que reciben gracia mayor a la gracia común, ¿no? La gracia mayor. ¿Y qué puede ser así de mayor que se puede recibir de parte de Dios? Aparte del privilegio de abrir los ojos y ver el sol y ver la lluvia y ver la hermosa creación que a pesar de las dificultades. ¿Qué otra mayor gracia puede haber que reciben los hijos de Dios por la fe en Cristo? Bueno, salvación de la condenación, perdón de nuestros pecados, posición de hijos delante de Dios, ser considerados santos y justos delante de Dios. Esas son algunas
menciones de gracia mayor que reciben los que son hijos de Dios por la fe en Jesucristo y que el mundo no tiene, porque solamente se obtiene por medio de Cristo y el mundo rechaza a Cristo. Y una de esas, y esto es muy importante, una de esas características, o vamos a llamarlo así, ¿no? Uno de esos puntos de gracia mayor que también recibimos es la capacidad de serle fieles. Dios nos ha dado la capacidad de serle fieles a Él. Así como nos ha dado la capacidad de amar como Él ama, de perdonar como Él perdona, porque en nuestra naturalidad no podemos hacerlo. No podemos amar como Dios ama por nuestra propia cuenta. No podemos perdonar como Dios perdona por nuestra propia cuenta. Dios nos da esa gracia, esa capacidad. De la misma manera, Dios nos da la capacidad de serle fieles una vez que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora sí podemos serle fieles. Recuerdan que Santiago hablaba, ¿no?, del adulterio espiritual. Cuán fácil es para cualquiera que profesando ser cristiano o profesando creer en Dios, irse detrás del mundo amando lo que el mundo hace. Bueno, pues un verdadero cristiano ha sido capacitado por Dios para amarle verdaderamente y serle fiel. Y serle fiel. Tenemos el Espíritu Santo que nos da esa mayor gracia. Esa mayor gracia. Y así pasamos a nuestro último punto, muy breve y conciso en el aspecto de aplicación. Santiago, en nuestro primer punto y segundo punto, nos ha estado mostrando un problema, un serio problema, el corazón del hombre. Y de ahí parten las guerras, los pleitos, los conflictos, todo lo que Santiago está mostrando acá, ¿no? Del corazón del hombre. Punto número 1 y punto número 2 era la presentación de un problema serio. Pero en el punto número 3 vamos a ver cuál es la solución. Punto número 3, la rendición ante Dios. Versículos 7 al 10, la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios. ¿Se dan cuenta? Ese pues que usa ahí es una conexión de todo lo que había dicho anteriormente, ¿no? Este es el problema, el corazón del hombre, el corazón natural del hombre que tiende siempre hacia el mal. ¿Cuál es la solución? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. El versículo 7 con el que empezamos esta porción final de nuestro punto número 3 es la continuación de lo que dice Santiago en el versículo 6. Santiago termina el versículo 6 citando un Proverbios que dice, Dios resiste a los soberbios, es decir, a los orgullosos, y presenta el orgullo como uno de los pecados que nos separa de Dios. Recordemos que Satanás fue echado del paraíso, de la presencia de Dios por orgullo, porque se enalteció. Su soberbia llegó a tal punto de que él dijo, yo puedo ser Dios. El orgullo. Y eso fue lo que puso en el corazón, o sembró de una manera, o de forma de tentación en el corazón de Eva, en la tentación en Génesis capítulo 3. Si comes de ese árbol, seréis como Dios. Y empezó a subirle la autoestima. Tú puedes ser como Dios. ¿Quién dice que Él puede ser el único? A subirle el autoestima, ¿verdad? Y bueno, el orgullo es así de poderoso como pecado para apartarnos fácilmente de Dios. Así que Santiago nos presenta el orgullo como un pecado que hay que mortificar para poder acercarnos a Dios. Y la manera de mortificar el orgullo es yendo a su opuesto. ¿Cuál es el opuesto del orgullo? Bueno, la humillación. La humillación. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al que se humilla.
da gracia al que se humilla. El orgullo debe ser aplacado por la sumisión a Dios. La palabra sumisión significa obediencia a Dios. De tal manera que cuando tú obedeces a Dios, estás mostrando que estás sumiso a Él, sujeto a Él. Por eso es que esta palabra sumisión se usa en muchas porciones de la palabra, ¿no? Refiriéndose, por ejemplo, a las esposas, estar sujetas a vuestros maridos, ¿no? Sumisas, mostrando ese respeto, esa obediencia. Y obviamente es mucho más complicado cuando de repente el esposo no es cristiano, pero es algo que la palabra lo manda, lo ordena, sobre todo para los que son creyentes dentro de una familia en donde tal vez no todos son creyentes. Pero a eso se refiere la sumisión, obediencia, ¿no? Obediencia a Dios en este contexto. Si cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Santiago habla, ¿no? El que ama al mundo es enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios se resiste a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. Y el mundo rechaza a Dios, poniendo a Dios fuera de la ecuación del sistema que se ha organizado. Ese es el mundo. Ese es el enemigo de Dios. Pero ahora, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros podemos ser amigos de Dios y parte del ejército de Dios. Y ahora nosotros batallamos contra contra el ejército al cual antes nosotros pertenecíamos, el mundo, sirviendo a Satanás. Por eso es que una vez que somos parte del ejército de Dios, automáticamente debemos resistir al diablo. Por eso dice, ¿no? Someteos pues a Dios, obedeced a Dios, servid a Dios y resistid al diablo. Son prácticamente dos opuestos, ¿no? No puedes servir a uno y servir al otro, ¿no? O sirves a uno y te opones al otro. Así que cualquiera que sirve a Dios debe oponerse a Satanás, a sus tentaciones. No olvides que Satanás es el tentador, ¿no? El mentiroso, el engañador desde el principio. Así que lo que está diciendo Santiago es que una vez que tú te sometes a Dios, a obedecer su voluntad revelada en las Escrituras, es totalmente algo automático que vas a tener que resistir a aquel que va a venir a atacarte con sus dardos de fuego. Y va a hacerlo sin piedad. Porque si él es tu enemigo, tú eres su enemigo de él. Y él busca matar y destruir, ¿no? Matar y destruir. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Acá es obvio que quien se acerca a Dios no es por sí mismo, ¿no? No es por sí mismo, no es por su propia capacidad, no es por su propia bondad. Por eso es que David escribe estas palabras en Salmos capítulo 24, versículos 3 al 4, diciendo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. David, el rey David, al escribir estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, nos hace notar de una forma interrogativa, de pregunta, ¿quién puede estar capacitado para entrar al monte santo de Dios, a la presencia de ese Dios santo? Y recalca, ¿no?, que el lugar donde Dios está es santo, porque Dios es santo. ¿Quién puede estar en ese nivel de santidad para entrar ante la presencia del Dios santo? Nosotros sabemos que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Y el escritor, es decir, acá en esta porción de Salmos, David dice, el limpio de manos. ¿Quién es limpio de manos? ¿Quién nunca cometió pecado? El puro de corazón. ¿Se dan cuenta cómo hemos empezado nuestro estudio en esta mañana hablando del corazón engañoso, natural, con el que tenemos que batallar día a día? ¿Podemos considerar que ese corazón es puro? El que entra a la presencia de Dios tiene que ser limpio de corazón y limpio de manos. ¿Quién puede entonces entrar a la presencia de Dios? La respuesta más lógica sería, pues nadie, ¿no? Nadie por sí mismo. Pero Santiago dice, acercaos a Dios. Acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Esta palabra o este versículo 8 nos recuerda todo lo que en el Antiguo Testamento significaba el acercarse a Dios en el aspecto ceremonial. Los sacerdotes, para acercarse al tabernáculo, para entrar a la presencia de Dios, debían limpiarse de manos, purificarse. Y es en ese contexto en el que Santiago usa esas palabras para decir, eso es lo que debemos hacer para entrar a Dios. Pero no está hablando de que, entonces me bañaré bien para estar limpiecito para poder entrar a la presencia de Dios. No es algo literal que tú puedes hacer. No lo podemos hacer. La salvación no es por obras. El acercarte a Dios no depende de lo que tú hagas. Eso es lo que Dios hizo por medio de Cristo. Lo que Dios hizo por medio de Cristo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiad las manos. No podemos limpiarnos por nosotros mismos. Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo hizo una obra en la cruz precisamente para hacer todo lo que Santiago está diciendo acá. Que los pecadores puedan ser limpios de manos, que los de doble ánimo, es decir, aquellos que son grises en su vida, y Dios no le agrada a los grises, que no es ni blanco ni negro, es gris, que no es ni caliente ni frío, es tibio. Dios aborrece lo tibio. Yo amo a Dios, pero también amo al mundo. No puede ser. O amas a uno y aborreces al otro, pero no puedes servir a dos señores, dice la Escritura. Entonces, Cristo hizo una obra tan perfecta que hasta los de doble ánimo pueden purificar ese corazón gris que tienen. Ese corazón partido entre el mundo y Dios. Dios, por medio de Cristo, purifica ese corazón para que por medio de Cristo podamos acercarnos a Dios. Santiago en este versículo 8 está diciendo, mira a Cristo. Acercaos a Dios por medio de Cristo. ¿Y cómo puedo mirar a Cristo? ¿Cómo puedo acercarme a Cristo? Si Cristo es quien me acerca a Dios, si en Cristo es en quien encuentro aquel que me limpia las manos, me purifica el corazón, me perdona de mis pecados, ¿cómo me acerco a Cristo? ¿Cómo miro a Cristo? Versículos 9 y 10. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Recuerdas, no? Cómo el mundo alimenta tu carne y tú te gozabas en lo que el mundo te daba. Bueno, pues ahora eso debe ser motivo de vergüenza para ti. Entristécete por aquello en lo que antes te gozabas con lo que el mundo te daba. Está hablando de arrepentimiento. Esto es arrepentimiento genuino. Cuando piensas lo que hacías en el mundo, o tal vez lo que estás haciendo ahora, siendo parte del mundo, el verdadero arrepentimiento se muestra en una dolencia dentro de tu corazón, sabiendo que has estado desagradando a ese Dios que es amor, misericordioso, pero también es justo y es un Dios de ira que castiga el pecado y al pecador. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y termina con estas asombrosas palabras diciendo, humillaos delante del Señor. Humillaos. ¿Recuerdan a quién da gracia a Dios? A los que se humillan. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este versículo de os exaltará ya lo habíamos estudiado también en el capítulo 1, de que Santiago está hablando de aquellos que al humillarse delante de Dios, creer en Jesucristo como Salvador, Él los exalta hasta lo sumo. ¿Y cuál es la mayor exaltación que puede llegar a tener un pecador? Bueno, pues de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué posición a la que nos pone Dios por medio de la fe en Jesucristo? Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, dice también uno de los salmos. Dios no desprecia ningún corazón que contrito y humillado acude a Él por perdón.
Y vamos a terminar con estas preguntas para reflexionar y para empezar a tomar decisiones. Y si tengo que escuchar el llamado de Dios el día de hoy, actuar en obediencia y sumisión a Él. Número 1, ¿eres amigo de Dios? Después de haber escuchado este mensaje, ¿eres amigo de Dios? ¿Te has dado cuenta que eres su amigo o eres su enemigo? ¿Amas a Dios o amas al mundo? Recuerda, los enemigos de Dios se caracterizan porque aman al mundo y no quieren dejar lo que el mundo está ofreciendo, incluso están acomodados a lo que el mundo da. ¿Amas a Dios o amas al mundo? ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida o son tus pasiones, tus deleites, los que son tus ídolos? Si has caído en la idolatría, en el adulterio espiritual, porque dices, tal vez, creer en Dios, amar a Dios, pero en realidad Dios no está en el trono, no, Dios no está en el primer lugar en tu vida, entonces estás en adulterio espiritual y es otra característica de los enemigos de Dios. Almas adúlteras, dice Santiago. ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Eres fiel a Dios? Dios ha capacitado con su Espíritu Santo a sus hijos para que les sean fieles. ¿Eres fiel a ese Señor que dices amar y que dices seguir y que dices servir? ¿Eres fiel? ¿Temes y amas sus atributos? Porque a veces amamos ciertos atributos de Dios y aborrecemos otros, ¿no? A nadie le gusta escuchar que Dios es un Dios que castiga el pecado, que es un Dios que se aira por el pecado, porque Él es santo y Él es justo. Pero cuánto nos gusta hablar de que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia. Pero ¿sabes qué? Ese Dios no puede ser partido en porciones. Ese Dios que es un Dios de ira es al mismo tiempo un Dios de amor y lo mostró en la cruz de Cristo. Cristo refleja a la perfección quién es Dios, porque Él pagó la ira del Dios de ira por amor. ¿Te das cuenta? No podemos separar al Dios de ira y al Dios de amor. Dios es un Dios de ira y también es un Dios de amor. La pregunta es, ¿amas todos los atributos de ese Dios a quien dices servir? ¿Eres fiel a ese Dios? ¿O le eres infiel con el mundo? Debemos considerar cuál es nuestra situación para poder tomar decisiones guiadas por su Espíritu. Recuerda, y voy a repetir, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Él está con los brazos abiertos esperando que cualquiera que humillado por su situación se ha dado cuenta que está muerto en sus delitos y pecados pueda acercarse a Él.